Listo. Ya se está grabando. Ok. Bueno, pues miren, mis hermanos, pues como decía ahorita Auriel en su oración, de verdad que damos gracias a Dios. Y ahorita estábamos antes de que entraran haciendo un recuento desde cuando comenzamos el estudio de la Biblia libro por libro y capítulo por capítulo y versículo por versículo. Desde Génesis, y realmente ha sido una bendición. ¿Cómo uno va pues, poniendo los cimientos para el entendimiento de la Biblia? Ha sido una gran bendición empezar desde Génesis 1:1, que como les dije es el versículo que le llaman la puerta de la fe. Entonces, y ya vamos en el séptimo libro, si no mal me equivoco, del Pentateuco, luego Jueces, no, Josué y Jueces, 7 libros ya. Ha sido una verdadera bendición y hoy, si Dios no dispone otra cosa, concluimos con el estudio de Jueces. Y realmente el estudio de Jueces termina de una manera tan macabra. Ahí está ya Ale Domínguez, bienvenida. De una manera tan macabra pero simplemente es un ejemplo, como dice el dicho, para muestra con un botón basta. Y la historia que vimos la vez pasada de Levita, que se lo proclamó Micaías, el sacerdote y todo, ya vimos todo el desastre, pues esta historia está todavía peor. Y yo me atrevo a pensar que simplemente son dos botones de cómo estaba la condición espiritual de Israel. ¿Sí? Así que pues a darle que es mole, vamos a ver cómo termina el libro de Jueces con una historia que ni a Ernesto Alonso se le hubiera ocurrido, ni en la novela esa del Maleficio, una historia de tanto horror, tanta apostasía. Como decía yo, el libro, este capítulo es todo un carrusel de pecados, de todo tipo de pecados vamos a encontrar. Tan malo el pinto como el colorado, diríamos. Así que te paso el micrófono, Pe, para que nos vayas guiando en este capítulo, por favor, y luego ya continuamos. Adelante. Sí, claro. Vamos a comenzar. Esta noche nos toca ver el capítulo 19 del libro de Jueces. Si ya todos estamos ahí, vamos a comenzar. Un segundito, ¿eh? Sí. Sí. Listo, vamos a empezar con el capítulo 19, se titula El levita y su concubina. Esta es una de las historias que se consideran más escalofriantes de la Biblia, ya que solamente habla de puras tragedias y locuras que hizo el hombre que no tiene a Dios, como en este caso Israel que estaba descarriado. De hecho, nos vamos a dar cuenta de cómo termina el capítulo 19 en el versículo 30, termina de una manera tan atroz que lo vamos a empezar al revés. Vamos a leer el final y vamos a empezar por el principio otra vez. Nada más para darnos una idea a lo que vamos a entrar. Dice así el versículo 30. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Así es como termina el capítulo 30, pero bueno. 19. Perdón, el capítulo 19, el versículo 30. Vamos a empezar a leer el capítulo 19. Esto nada más era para que nos diéramos cuenta cómo decía, las mismas personas de ese entonces decían que no se había visto ni hecho tales cosas desde que habían salido de Egipto hasta hoy. Este capítulo habla de una degradación moral, es lo único que habla, pero bueno, también podemos sacar varias aplicaciones de esto. Por lo mismo está considerado como uno de los capítulos más difíciles de entender y comprender, ya que solamente contiene violencia,
maldad, atrocidad, y describe, como mencioné hace rato, al ser humano sin Dios y las cosas tan horribles de las que somos capaces de hacer cuando nos gobierna el mundo, cuando nos gobierna Satanás. Sí. Ahí está. El contexto de este capítulo, recordemos que desde el capítulo 18 al 21 que hoy vamos a acabar, están situados al comienzo del libro. Esto pasó cuando todavía no había jueces, por eso Israel estaba hecho bolas y hacía lo que quería y era la ley de nadie, y todos decían, todos hacían, y no había una guía. La anarquía y la injusticia también gobernaban en Israel, ya que no había rey en ese momento. Y da la casualidad que Israel significa gobernado por Dios. Antes de comenzar a leer el capítulo, vamos a ver los que están involucrados aquí en la historia. Son 6 personajes, o 6 personajes, de los cuales voy a darles una descripción bien breve para cuando empecemos a leerlo, veamos, tengamos una referencia de lo que estamos leyendo. El primer personaje es el levita, que el capítulo lo describe como forastero. Sabemos que los levitas eran los encargados de dirigir la alabanza hacia Dios y todo eso. No tenía por qué estar de forastero, para empezar. La concubina, tenía una concubina. Concubina significa infiel, amante. Perdón, la concubina es amante o esposa de segundo grado. En el relato nos menciona que fue infiel. Después también menciona un criado. El criado, bueno, era el que le daba le dio un consejo muy sensato a su amo, y el amo no lo quiso, no lo quiso tomar en cuenta. También vemos a un suegro que tenía el levita, el papá de la concubina, donde le insiste mucho en comer y beber. Ahorita que veamos la historia, ¿por qué le insistía mucho en comer y beber? Un anciano que les dio refugio al levita y a su concubina, que él también lo menciona aquí el capítulo, quiso hacer algo malo para lograr un bien, y vamos a ver que eso también estuvo muy mal. Y al final vemos unos hombres perversos que habitaban en Gabá, que hicieron algo terrible. Y bueno, vamos a comenzar con la lectura. Si me acompañan, por favor. Dice así desde el versículo 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, era lo que estábamos viendo. Y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Aquí hay que poner atención en amorosamente. Al parecer, el levita la amaba, pero bueno, más adelante vamos a ver si era así o no. Y llevaba consigo un criado, el mismo criado que mencionamos hace rato, y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después te irás. Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Otra vez le seguía insistiendo el suegro al levita que se quedara, no lo dejaba ir. Y el levita, pues vemos que no mostraba como el querer irse, se ve que estaba muy a gusto. Dice el versículo 7, y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Ya llevaba 4 noches comiendo y bebiendo con el suegro. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Aquí también en la presentación, bueno, en lo que están viendo en su pantalla, ahí dice algo de alcoholismo. Alegría de corazón en la Biblia, después de la palabra bebida, normalmente se refiere a alguien borracho,
Y por el contexto vemos que ya llevaban 5 días comiendo y bebiendo y alegrando el corazón. Eso es a lo que se refiere esto de alegrar el corazón. Y seguimos con el 9. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Esto era el 5.º día, lo quería todavía ahí el suegro al levita para seguir comiendo y bebiendo. No podían cortársela. No podían, exactamente. Versículo 10, mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó, ya después del 5.º día se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Ok. Luego, y estando allá junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Después de que se salieron de la casa de su suegro, llegaron a Jebús, que ahora es Jerusalén. El criado le comentó que se quedaran ahí en Jebús porque estaba más cerca, pero su amo, el levita, no hizo caso de eso. Eso es lo que veíamos, que el consejo que le dio el criado, el amo no hizo caso. Prefirió seguirse hasta una tierra de los hijos de Israel, que era Gabá, que era de los benjamitas. Y bueno, si continuamos con el 13, el 14, perdón. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, se les hizo de noche en Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Ahí vamos a ver que en Gabá no existían las leyes de hospitalidad, que era algo muy sagrado para todos los de Israel. Dios lo había dicho así, que debían de ser hospitalarios, más porque todos eran hermanos, todo correspondía a Israel. Continuamos con el 16. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Después de que nadie le daba hospedaje a este levita, a la concubina y a su criado, pasó el tiempo hasta que encontraron a este anciano, al que también ya habíamos mencionado. Este anciano le dio hospitalidad, y continuamos con el 21. Y los trajo a su casa y le dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, aquí otra vez están hablando de gozosos y de bebida, o sea, se supone que aquí ya estaban algo alcoholizados. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Bueno, aquí vamos a recapitular un poquito. El anciano ofrece su casa a levita y a sus acompañantes, y el anciano se hace cargo de todas las necesidades de la comida, la bebida, y hasta lavaron sus pies. Los hombres perversos y malvados fueron a buscar a levita para conocerlo, pero recordemos que aquí en la Biblia la palabra conocer se refiere a tener
contacto sexual o relaciones sexuales. En otras palabras, estos hombres perversos querían violar al levita, al hombre, o sea, ni siquiera era la concubina, nada. Ellos fueron a buscar al levita, y esto nos recuerda lo que pasó en Sodoma y Gomorra con Lot. Y eso está en Génesis 19:10. Era una depravación total. Vamos a ver qué pasó después. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí, mi hija virgen y la concubina de él, yo os lo sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. El anciano no se sabe por qué lo hizo, prefirió dar a su hija y a la concubina de levita para evitarle esta pena a levita, pero pues vemos que estuvo mal también. El anciano quiso hacer un mal para lograr un bien a levita, pero vemos que esto es totalmente rechazable y negable ante los ojos de Dios. Vamos a continuar con el 25. Nada más quisiera hacer un comentario. Sí, adelante, adelante. Que aquí el levita fue un cobarde porque él mismo entregó a la concubina a los hombres para salvar se puede decir que su pellejo. Sí, claro. Sí, en el siguiente versículo es lo que vamos a ver, que ni siquiera ya fue el anciano. Al final, al ver que no le estaban haciendo caso al anciano, el que los había hospedado, el levita agarró y la sacó por voluntad propia. Y bueno, pero eso lo vamos a ver en el siguiente versículo. 25. El 25, más aquellos hombres no le quisieron oír, esto es al anciano, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, el levita tomó a su concubina, la sacó y entraron a ella. Esto quiere decir, la violaron y abusaron de ella toda la noche. Toda la multitud abusó de esta mujer toda la noche. Y el levita lo permitió porque él fue el que la sacó. Así dice el relato. Y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Hasta el amanecer prácticamente la dejaron en paz. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Prácticamente estaba moribunda. Tanto así que ahí murió en la puerta de la casa. Él le dijo: levántate y vámonos, pero ella ya no respondió, ya estaba muerta. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. O sea, el relato tampoco marca ni nos dice que tuvo un remordimiento por lo que hizo, ni nada. Ahí vemos lo que vimos al principio, que era un amor falso. Era un amor nada más tipo romántico, sexual, lo que el levita sentía por ella, pero no era un amor verdadero, porque si hubiera sido verdadero no lo hubiera entregado. El siguiente versículo dice: y llegando a su casa, esto también estuvo muy mal y es de lo más fuerte de este capítulo, y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. La cortó en 12 pedazos después de que la habían violado a la pobre mujer. Esto habla que el levita era también de corazón muy duro. Esto también quiere decir que no la partió porque estaba, bueno, más adelante, perdón, me brinqué eso, más adelante dice: y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa, lo que leímos al principio, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. El levita la partió, yo creo que se sintió tan avergonzado de la humillación que le iban a hacer, que la partió en 12 partes y la envió a cada tribu, con el afán de levantar
una revolución contra los de Gabá, por lo que habían hecho, que también estuvo muy mal, pero esa fue la motivación que lo llevó a partirla, aparte de su pecado tan grande que tenía. Bueno, y como leímos, el final de este capítulo logró llamar la atención de las 12 tribus, ya que todos, vamos a leer otra vez esto, ya que todos los que vieron esto dijeron, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Y en el capítulo 20 vamos a ver qué es lo que continuó con esta historia. Bueno, pues no, pues regrésame al hospedaje, please. Sí. Para no perder el hilo de la historia, continúale Armandito con el 20 y ya ahorita en el 21 para agarrar toda la historia completa y ya ahorita hacemos comentarios, preguntas y todo. Gracias, Adelante, Armandito. Y gracias, buenas noches. Buenas Antes noches. de empezar con el capítulo, una especie de resumen. Por triste que sea la historia narrada en este capítulo, no se escucha bien, Armandito. ¿Te puedes pegar un poco más al micrófono, de favor? Gracias. Sí, cómo no, perdón. Dice, por triste que sea la historia narrada en este capítulo, ha de incluirse entre los anales de las guerras del Señor. Nada hallamos aquí que sirva de agrado, especialmente cuando consideramos que ocurrió mucho después del glorioso establecimiento de Israel en la tierra de la promesa, época en la que cabría esperar solamente prosperidad y serenidad. Aquí tenemos, como punto número 1, la convocación de todas las tribus para escuchar la causa del levita. Segundo, la resolución unánime de ejecutar justicia contra los hombres de Gabá. Tercero, la reunión de los hombres de Benjamín para salir en su defensa de los hombres de Gabá. Cuarto, la derrota de Israel en los 2 primeros días de esta guerra. 5, la humillación que se impusieron a sí mismos delante de Dios ante lo sucedido. Y por último, la derrota total que infligieron a los benjamitas mediante estrategias en la tercera y final acometida, en la que perecieron todos los hombres de Benjamín, menos 600. Empezamos con el capítulo 20, que dice que es la guerra contra Benjamín, que viene siendo una guerra civil entre hermanos. Por desgracia, así sucede muchas veces en las familias. Pero bueno, es el versículo 1. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galad a Jehová en Mizpah. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpah y dijeron a los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Aquí están preguntando a Levita. Entonces el varón Levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los hijos de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche, con la idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo a mi concubina, la corté en pedazos. Esto ya lo habíamos escuchado en el capítulo anterior, que fue atroz, pero bueno. Dice, y le envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad a crimen de Israel. Me atrevo a pensar que en esto lo hizo el levita para poder dar a entender a todas las 12 tribus de Israel lo que había pasado, que no tenía que, fue una maldad tremenda, ¿no? Dice el versículo 7, he aquí que todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro padecer y consejo. 8. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo.
aquí hacemos un paréntesis para narrar lo que está sucediendo en estos versículos. El levita hizo reunir por medio de todas las tribus hicieron una reunión. Dice aquí que la Asamblea General de toda la congregación de Israel, a fin de examinar el asunto concerniente a la concubina de levita y considerar lo que había de hacerse en este caso. El lugar de reunión fue Mizpah. Allí se reunieron en la presencia de Dios, ya que aquel lugar caía cerca de Silo, que podemos suponer que el campamento de gran multitud se extendía desde Mizpah hasta Silo. Imagínense 400,000 hombres. Dice aquí que la ciudad de Silo era muy pequeña, entonces ocupaban a la ciudad de Mizpah como cuartel general cuando había esa clase de reunión, en la cual se reunieron todos los jefes de las tribus. Y tiene un nombre aquí en hebreo, que se pronuncia Pinot, que significa piedras angulares. Pues este es el oficio de los jefes para que todo el pueblo se mantenga fuertemente unido. Allí se reunieron en todo Israel, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, es decir, todas las tribus del oriente del Jordán, para llevar a cabo esa reunión y cuestionaron al levita. El levita dio su versión. Sabemos que no dio su versión completa porque no dijo la verdad, lo dijo a medias. Dijo que trataron de asesinarlo y a la que asesinaron y violaron fue a su concubina. Entonces, los de todo el pueblo de Israel, unidos como uno solo, a través de la reunión, estuvieron de acuerdo en que se levantaran en contra de Benjamín, en contra de la tribu de Benjamín, pero antes, ya la tribu de Benjamín también había recibido una parte del cuerpo de la concubina. Cuando la tribu de Benjamín escuchó que se habían reunido todo el pueblo de Israel, en lugar de tener sentido común y de cooperar con sus hermanos, se rebeló en contra de ellos. Lo vamos a ver más adelante. El versículo 10. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín lo hagan conforme a toda la abominación que ha cometido Israel. En este versículo estamos viendo que tomaron el 10% del ejército para que llevaran víveres, precisamente para todo el contingente que iba a estar en la guerra. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá. Ellos le querían dar la oportunidad a Benjamín que entregara a los asesinos, ¿verdad? Para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Prácticamente el pueblo de Israel querían evitar una guerra. Le están dando la oportunidad a Benjamín para que entregue a los asesinos, pero vamos a ver más adelante que no fue así. Continuamos, dice: mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron en las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. A pesar de que Benjamín tenía 26,100 hombres, preferían luchar contra 400,000, y eran casi el doble del ejército de lo que contaba Benjamín. No hubo
un acuerdo entre ellos, sino que estos, ahorita lo vamos a explicar más adelante. El versículo 14, sino que los de Benjamín se juntaron en las ciudades de Gabá. Bueno, ya lo habíamos ahí. Para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos. Eso fue lo que me llamó la atención también. Jamás había escuchado que hubiera tantos zurdos en una sola ciudad. Todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un caballo y no erraban. Aquí hacemos una pausa. Después de la reunión, habíamos comentado que los hijos de Israel no tenían la intención de atacar a Benjamín, sino que le estaban dando la oportunidad de que entregara a los malvados. Pero ¿qué hace Benjamín? Se rehúsa, no tiene... Aquí dice, en el comentario dice que la perversa obstinación de los hombres de Benjamín, quienes se mantuvieron tan celosos y unánimes en resolución de tomar partido por los criminales, como el resto de las tribus habían mantenido la resolución de castigarlos, lo cual muestra el poco sentido que tenían de su honor y de su deber y de su interés. Tomaron a mal que las otras tribus interfirieran en asuntos de ellos, en los asuntos de Benjamín. Rehusaron cumplir con su deber, precisamente porque lo exigían sus hermanos de las otras tribus, por quienes no estaban dispuestos a ser enseñados ni a ser gobernados. Eran tan prodigiosamente presuntuosos y estaban tan envanecidos como para oponerse en el campo de batalla contra las fuerzas unidas de todas las demás tribus. ¿Cómo podían esperar tener éxito cuando iban a luchar contra la justicia y por tanto contra el mismo Dios justo y contra los que tenían a su favor al mismo sacerdote del oráculo divino? Aquí mencionan a Fines, más adelante vamos a ver que mencionan a Fines, era hijo de Aarón. De Eleazar y nieto de Aarón, en lo cual nos indica que esta guerra, estos capítulos fueron un poco después de la muerte de Josué. Bueno, pero aquí también menciona que al parecer los de Benjamín estaban confiados en aquellos 700 hombres zurdos que eran diestros con la honda. Posiblemente ese era su plan de batalla de los de Benjamín. Más adelante vamos a ver que a pesar de que eran tan diestros, pues no pudieron contra la guerra que en este caso era la guerra de Israel, era justa y además más adelante vamos a ver que contaba con la bendición de Dios. Nos quedamos en el versículo 17, te sigue. Gracias, Manuelita. Gracias. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. 21. Saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Todo el ejército de Israel sabiendo que contaba con la aprobación de Dios, con la aprobación del Señor, y dada que el número de combatientes era superior a los de Benjamín, fueron en contra de Benjamín y los atacaron de frente. Lo que pasa es que aquí la zona de Gabá, la zona estratégica, le ayudaba mucho a Benjamín para defenderla, para poderse defender. Ellos, los de Israel,
yendo bueno, al espacio abierto, no se esperaban un ataque tan feroz como lo hicieron los benjamitas, contando con los honderos, que ya me imagino que iban cantando el coro que dice, mi onda es la de David es mi onda. Aunque bueno, eso fue un chascarrillo porque prácticamente David todavía no nacía en ese entonces, pero me atrevo a pensar que iban confiados en sus armas, en su onda, ¿no? Ellos llevaban su propia onda, a tal grado que los hijos de Israel no se esperaban el contraataque de los benjamitas, y ese día murieron 18,000 hombres. Dice aquí que murieron 18,000 hombres de Israel. Sigues en el 22. 26, ¿verdad, Manuelita? Gracias. No, 22. 22. Ujú. Perdón, tiene razón. 22. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron ante Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Esto ya lo habíamos comentado, que ese día murieron 18,000 israelitas. El 26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Esta casa de Dios estaba en Silo, pero también hay un comentario que dice que llevaban a Galá. Muchas veces había un movimiento del tabernáculo por motivos de distancia, para que estuviera un poco más cerca para las reuniones, para que no estuvieran subiendo y bajando. Lleva a Betel, perdón. Betel significa la casa de Dios, pero en sí normalmente estaba en Silo. Bueno, dice aquí. De Dios y lloraron y se sentaron. Perdón. Sí. Dice, y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová. Y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y ahí sigue ya el 27. El 27, perfecto. Muchas gracias, Manuelita. Los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues, el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron, ¿volveremos a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana os los entregaré. Ya habíamos dicho que aquí esta guerra era justa. Además contaban con la aprobación del Señor y contaban también con el sumo sacerdote que era Fines. Entonces ellos confiados subieron, además ya tenían la certeza de que el Señor les había dicho, mañana les entregaré a Benjamín. Con esto confiaron los hijos de Israel. 29, y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. Me había saltado un comentario. En la segunda guerra, en el segundo día de guerra, murieron 12,000 israelitas. Aquí, bueno, en la primera murieron 22,000 y en la segunda murieron 18,000. Los de Benjamín contaban con 26,000 soldados, los cuales murieron primero 1,000 en las primeras batallas, pero después
en esta guerra que vamos, también murieron 5,000, pero ahorita vamos a ver cómo es derrotada todo el contingente de Benjamín. Sigue el 30. El 30, sí. Pero vamos a ver otra vez el 29. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá. Aquí vamos a ver que hicieron una nueva estrategia. Lo que hizo Josué cuando iban a conquistar Jai, él también utilizó las emboscadas, hizo salir a los de Jai y a través, ya que los iban persiguiendo, las mismas emboscadas entraron a la ciudad de Jai y los acometieron y rodearon a toda. Así fue como Josué pudo vencer al poblado de Jai. Igual los israelitas van a tomar esa misma estrategia. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, el tercer día, rodearon ordenaron la batalla delante de Gabá, como las otras veces, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándoles como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30,000 hombres, unos 30 hombres de Israel. Los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes, mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Esta era parte de la estrategia, hacer salir al ejército de Benjamín como los otros días, como las otras veces, para que una vez que dejaran sola la ciudad, los de las otras emboscadas tomaran la ciudad de Benjamín, la ciudad de Gabá, perdón, y rodearan al ejército de Benjamín para que no tuvieran escapatoria. 33. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en la orden de batalla en Baal-Hamar. En Baal-Hamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar y de la pradera de Gabá. Y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba. Mas ellos no sabían que el desastre se les acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron a los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban la espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. Los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada toda la ciudad. Aquí vemos que las emboscadas, después de que sale Benjamín, entran los de las otras emboscadas a la ciudad, pero hacen una matanza atroz porque mataron hombres, mujeres, ancianos, niños y todo lo que se encontraba vivo, bestias. Al parecer creo que exageraron demasiado pero bueno, quizá aquí me atrevo a pensar que el demonio estaba en la cabeza de aquellos en las guerras. Dicen que en las guerras y en el amor todo se vale, pero me atrevo a pensar que aquí se les pasó la mano, porque pues mataron a casi destruyeron a toda la población de Benjamín. Vamos a ver más adelante que solamente 600 hombres fueron los que quedaron vivos. Si no fuera por ese remanente, la tribu de Benjamín hubiera desaparecido por completo. 38. El 37 otra vez. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran madera de la ciudad. Esa era la señal. Ya que habían tomado la ciudad y empezaron a quemar, al empezar a subir la madera, los hijos de Israel a los cuales los iban persiguiendo los de Benjamín, al voltear y vieron la madera que salía de la ciudad de Gabá,
regresaron y se enfrentaron a Benjamín. 39. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron de la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel, como, perdón, ya habíamos leído esta parte. El 40, perdón. Mas cuando la columna humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. 42. Volvieron, por tanto, la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. 43. Así acercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menuhá hasta enfrente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Aquí hacemos un paréntesis, estábamos comentando que ya que se vieron rodeados los de Benjamín y vieron que la ciudad estaba destruida, no tuvieron otra alternativa más que escapar porque se vieron rodeados y no tuvieron salida. Trataron de salir, pero los alcanzó, dice aquí que los alcanzó la guerra. Conforme iban huyendo, los mismos israelitas iban matando a sus propios hermanos, en este caso la tribu de Benjamín. Dice aquí que murieron ese día 18,000 hombres. Estamos en lo correcto, sí, 18,000 hombres. Más aparte, pues los de las ciudades, como habíamos mencionado, y mataron hombres, ancianos, mujeres y niños. El 45. Volviéndose luego huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres. Aquí vuelven en la huida, en la escapatoria, otra vez pierden 5,000 hombres. En los caminos, dice aquí, en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos otros 2,000 hombres. 5,000 más 2,000, otros 7,000, ya suman 7,000 más 18,000. 46, fueron todos los de Benjamín, murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban la espada, todos ellos hombres de guerra. Aquí hay una pequeña confusión porque en el versículo 35 dice que murieron en total 25,100 hombres. 25,100. En el 47, pero se volvieron y huyeron al desierto de la peña de Rimón 600 hombres, que era el remanente que había quedado, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada. Aquí están hablando sobre las ciudades que quedaban, sobre las ciudades de Benjamín. Igual hicieron lo mismo, arrasaron con ellas. Así a los hombres de cada ciudad como las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Hay un comentario aquí que menciona esto último, que dice que es evidente que habían puesto a las ciudades de Benjamín bajo el anatema, como se hacía en las guerras santas. Esto fue esta batalla, esta guerra fue poco después de la muerte de Josué y toda su generación. Menciona que este capítulo, igual que el capítulo 19 y el 21, fueron separados del libro de Jueces, que eso sucedió al principio, pero el autor los pone al último para darse cuenta que ya empezaba el desastre moral, la decadencia moral y espiritual del pueblo de Israel, a tal grado que las consecuencias son estas: llegar a una guerra civil y matarse entre hermanos.
Aquí termina el capítulo 20, en el 21 vamos a ver que también que después se arrepiente el pueblo de Israel y, no sé, y tratan de recomponer la situación con los hijos de Benjamín. Aquí le vamos a ceder la palabra al hermano Juan Carlos. Gracias. No, gracias a ti también, Armandito. Pues miren, para darle un poco de forma a la historia, antes de entrar al 21, ya para cerrar, ya no voy a leer los versículos, asumo que ustedes los leyeron, sino vamos a ir comentando, miren, cómo comienza esta terrible tragedia, dónde comienza todo, ¿sí? Un levita, ¿sí? Que tiene una mujer que toma, una mujer de Belén que la toma por concubina, la concubina le es infiel, abandona a levita, el levita va y la busca con el suegro. En esos 5 días que estuvo ahí, nada más se dedicaron a comer y beber, comer y beber, comer y beber, ¿sí? Ahorita al final vamos a ver cuántas cosas estuvieron mal ahí. Finalmente se va, llegan a la ciudad de Jebús, el criado le dice, vamos a pasar la noche aquí, dice, no, 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 porque aquí no son israelitas. Si supiera la que le esperaba ya con los benjamitas. Llegan a Benjamín, nadie les da asilo, un anciano pues mostrando hospitalidad los lleva a su casa, llegan estos condenados pervertidos y quieren violar al levita, y tanto el anciano como el levita mal, porque el anciano ofrece a la hija, ofrece a la concubina como si tuviera derecho para eso. Finalmente vemos que es el mismo levita quien la avienta por fuera, ahora le hagan con ella lo que quieran, yo voy a dormir tranquilo. Cómo la violan toda la noche, le causan la muerte, luego el levita la corta en 12 pedazos y manda un pedazo a cada tribu. Y hay una indignación total en Israel, ¿sí? Entonces ellos convocan a una reunión en Mizpa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces dicen, pues, pero fíjense, lo primero que hacen es entréguenos a los culpables, ¿sí? Entréguenos a los de Benjamín, en lugar de entregar a los culpables, si se hubiera evitado todo eso, prefirieron pelear antes que entregar a los culpables. Y pues se arma la gresca, ¿no? ¿Sí? Entonces, si vemos, eran 11 tribus contra una, como dijo Armandito, 400,000 contra 26,000, o sea, era disparejo. Y aún así, en los primeros 2 combates, los benjamitas ganan, ¿sí? Y eso que Dios les decía, ataque Judá primero, no sé qué, pero miren, si nos damos cuenta, y ahorita lo vamos a ver, Dios estaba también castigando a las 11 tribus. Ellos no crean que ellos eran los buenos, eran los menos peores, digamos, pero también tenían mucho, y de alguna manera Dios les estaba haciendo ver las consecuencias de haber permitido tanta apostasía en todo lo que está terminando esta apostasía, ¿no? Entonces, cuando se arma la gresca y todo, y finalmente derrotan a los benjamitas, pero con una crueldad, una hazaña increíble, que van y matan a mujeres, niños, todos. Y total, como dijo Armandito, ¿no? Les ponen una emboscada, como me recuerda cuando tomaron la ciudad de Jai, que les ponen una emboscada, muerden el anzuelo, dejan la ciudad deshabitada, le entran por la retaguardia y queman la ciudad, etcétera. La misma estrategia, ¿no? Pero después llegan a la conclusión que se les pasó la mano, o sea, lo que es el hombre iracundo, ¿sí? Que no se midieron, ¿sí? Y arrasaron prácticamente con esa tribu, ¿sí? Quedaron 600 sobrevivientes hombres, mataron mujeres, niños y todo. Fue una crueldad despiadada la que vemos en el capítulo 20. ¿Qué pasó ahora en el 21? Ya una vez que ellos se dan cuenta que, híjole, creo que se nos pasó la mano, ¿sí? Entonces lamentan la situación, aparentemente muestran algo de arrepentimiento, consultan a Dios, ¿qué vamos a hacer? Pero aquí había un problema. Ellos mismos prácticamente exterminan a una tribu, ¿sí? Quedando 600 hombres. Entonces tratan de revertir el error, pero como ellos habían hecho un juramento en Mizpa que nadie, ninguna de las tribus iba a darles a sus hijas por esposas a los de Benjamín, pues ahora estaba el problema, quedan 600 hombres, ¿sí? No tienen mujeres, ¿qué iba a pasar con esos 600 hombres? Pues tarde o temprano van a morir y desapareció la tribu. Entonces a fuerza necesitaban mujeres para poder procrear y reproducirse y tener hijos, ¿no? Pero ellos habían hecho un juramento a Dios que no le iban a dar las mujeres. Entonces fíjense nada más como una cosa. Por un lado, muy considerados con Dios, muy devotos, le juramos a Dios, no sé qué, pero por otro lado no lo tomaban en cuenta para nada, ¿sí? Entonces, pues ahora, ¿cómo le hacemos? Y dice, pues ya sé cómo le vamos a hacer.
Vamos a checar. ¿Se acuerdan que dijimos que el que no viniera a la guerra se iba a tener las consecuencias? Y empiezan a pasar revista a ver quiénes estaban, quiénes no estaban. Y descubren que los de, ay, ¿cómo se llama esta ciudad? De Galad. ¿Cómo se llamaba la ciudad esta? Gabes de Galad. Ajá. Pues resulta que ninguno de ellos estaba ahí. Y dijeron, pues ahora sí, para que se les quite, vamos y los vamos a matar a todos, ¿sí? Fíjense con qué saña, con qué crueldad y con qué frialdad van y matan a los de Gabes de Galad, ¿sí? Matan a todos, pero la única excepción fue que no mataran a las mujeres vírgenes, o sea, mujeres solteras, que no las mataran, ¿sí? De ahí en fuera, casados, casadas, hijos, todos mataron, arrasaron totalmente. Entonces se salvaron 400 mujeres vírgenes. Bueno, con esas 400 se las llevan a los benjamitas. Ya ellos se dan cuenta que estuvo mal todo lo que pasó. Quieren revertir el error, cometiendo otros errores, obviamente, y les llevan 400 mujeres. Pero 200 dicen, ¿y nosotros qué? Pues son 400 y nosotros somos 600. ¿Cómo le hacemos? Y ahí estaba el problema. Ahora, ¿cómo le hacían para...? Les faltaban 200 mujeres. Ya no había más mujeres disponibles. Las 400 que había ahí en ese pueblo se las dieron, pero faltaban 200. Y ellos habían jurado que no iban a dar a ninguna de sus hijas en casamiento. Entonces, fíjense la idiota que se les ocurre. Pues ya sé. Para que no contravenir no violar nuestro juramento, vean la que se les ocurre. Ahora que venga el bailongo, porque parece ser que era la fiesta de los tabernáculos la que se iba a celebrar ahí en Chilo. Cuando salgan las chicas a danzar, pues vamos a decirle a esos 200 que se escondan ahí entre las milpas y cuando las vean, pum, vale, que ahora sí que aleluya, que cada quien agarre la suya. Y que lleguen y se lleven a una doncella y se la lleven para su pueblo, ¿no? Y eso es lo que pasa. Así es como solucionan la cosa, ¿no? Les dan 400, pero faltaban 200 mujeres, pues ya se ponen de acuerdo, pero ellos acá, muy obedientes, dicen, miren, ahí, pues estas mujeres. No les dimos a nuestras hijas, solamente dejamos que se las robaran. O sea, ellos cumplieron su voto, según ellos. No las dieron, ¿sí? Pero simplemente era algo planeado, de permitir que se las robaran para que tuvieran sus mujeres. Dice, y cuando vengan los papás de estas muchachas a decir, ¿por qué se las robaron? No hay problema, mira, nosotros fuimos más mala onda con ellos. Ya deja que se la lleven para compensar el daño que les hicimos. Y así es como termina esta historia. O sea, ahora sí tuve que ir a vuelo de jet, de Concorde, para podamos comentar esto, las cosas más horrendas que uno puede leer en la Biblia, ¿sí? Así que miren, yo propongo, sí, que vayamos viendo, analicemos primero a Levita, a ver, ¿quién quiere opinar respecto a Levita? ¿Qué vieron de bueno en él? ¿Qué vieron de malo en él? Si es que vieron algo bueno, sí, a ver. Pues yo vi malo. De principio a fin, Manuelita, porque a ver, cuéntenos. Pues bueno, yo en el 19 que fue donde empezaron, pues yo aquí veo malo porque pues yo no hubiera entregado ni a la concubina ni a mi hija. Yo hubiera entregado a Levita, lo siento. Yo lo hubiera entregado, total es él, ¿no? Pues bueno. ¿para qué? Bueno. A él yo lo hubiera entregado y no a mi hija ni a la concubina. Bueno. De eso es lo que yo del 19. Muy bien, ¿y quién otro quiere opinar sobre el Levita? ¿Qué vio de bueno, si es que vio algo bueno en el Levita y qué vio de malo? Yo tampoco veo nada bueno en el Levita, Pam. Nada. Nada, al contrario, creo que fue, por todo lo que hizo, fue como que las consecuencias se fueron haciendo más grandes cada que pasó el tiempo y todo. Nos muestra eso que dice Pepe, es cierto, se está haciendo una bola de nieve. Para empezar, andaba de rabundo en vez de estar en lo que le tocaba, enseñar la palabra de Dios. Segundo, toma por mujer a una ramera, lo cual la ley prohibía, estaba prohibido para un levita. No podían tomar mujeres rameras, ¿sí? Ni divorciadas, ni viudas, porque para ellos era bien importante la descendencia, ¿sí? Y se le hizo fácil tomarse a una ramera, lo cual ya estaba violando la ley.
Y luego, en cuanto a sus hábitos de beber y de comer, ¿qué piensa? Pues sí, ahí está, ¿cómo se llama? Darle rienda suelta al deseo, a la carne, ¿no? Que quiso satisfacer su carne y se dejó llevar por la hospitalidad del suegro, quédate otro día, y pues él estaba dando rienda suelta a la carne, ¿no? Pero realmente ahí su decisión estuvo mal porque siempre debe de salir temprano, viajar temprano para evitarse todo lo que estuvo haciendo, ¿no? Claro. Para empezar, ni siquiera le era permitido estar tomando, ni siquiera. Pero vemos que levita, recuerden que estamos en un periodo donde cada quien hacía su regalada gana. Allá hasta los sacerdotes y levitas hacían lo que querían. Entonces vemos que al suegro se ve que le gustaba empinar el codo y órale, mi lleno, la última y nos vamos, que no sé qué, y ahí estaban, se fueron así 5 días, ya el cuarto día dice, no, ya me voy, ahora sí que no, ya me imagino ahí todo crudote, no, ya me voy, no, quéchate, vamos a curarnos, y se vuelve a quedar otro día completo. El quinto día, nuevamente lo mismo, pero ahora sí, finalmente, pero su idea era salir temprano. Hay otro error, la hora en que salió fue una hora prudente como para viajar, si ya casi se les venía, se consumía el día. Otro error de levita, otro error, ¿no? Y vean lo que conduce pues la embriaguez, ¿no? Que se les hace fácil todo. El clásico, no pasa nada, ¿sí? Y entonces, eso veo también mal en el. Otra cosa que cuando llegan a Jebús, no escucha el consejo de su criado, que dijo, vamos a quedarnos aquí, ya es de noche. No, estos son malos, sin imaginarse lo que le esperaba allá, ¿sí? Lo que le esperaba allá, ¿sí? Mejor si hubiera quedado en Jebús, yo creo que no le hubiera ido tan mal, que a veces, y aquí vemos una cosa, a veces hasta los paganos a veces se comportan mejor que los hijos de Dios, ¿no? Tristemente, algo que no debe de ser así. Pero algo seguramente. que me llamó la atención, Juan Carlos, perdón, el comportamiento de los de Gabá ya estaban como Sodoma y Gomorra, que en plano ya está en una decadencia moral tremenda. Exactamente. Ahora analicemos, pues, ahorita los habitantes de Gabá. A ver, ¿qué podemos decir de los habitantes de Gabá? A ver, ¿quién más quiere opinar? Irreverentes completamente e irrespetuosos, digo, no nada más a levita como persona, ¿no? Sino sabemos que los levitas representaban el sacerdocio, ¿no? De todas las tribus israelitas. Entonces, o sea, era irreverencia a Dios, ¿no? Porque sabían que los levitas eran quienes de alguna forma, digo, pues guardaban, ¿no? O sea, pues o conservaban, no sé, los lineamientos que Dios había dado a su pueblo, ¿no? O sea, tenían una función religiosa muy importante. Y los moradores, pues dijeron, no, pues vamos a abusar del levita. O sea, lo primero que les viene a la mente es el levita, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo puede ser posible que sabiendo cuál es la función del hombre, ellos quieran abusar de él? Y bueno, pues ya descabellados ahí completamente con la mujer de levita, pues ahí ves falta de moral, falta o sea, de principios de todo, ¿no? De falta de temor a Dios completamente. Definitivamente. Los levitas eran de las clases de Israel, los levitas eran los que mejor debían de ser atendidos. Las demás tribus tenían la responsabilidad de ver por ellos, de cuidar por ellos, proveer para ellos. Entonces, desde el principio se ve, antes de que le salieran los instintos sexuales a estos cuatro, ni siquiera mostraron hospitalidad, porque en ese entonces se acostumbra que debían de ser hospitalarios con los foráneos, con los extranjeros, viajeros. Nadie les ofreció alojamiento, ¿no? Entonces, de ahí y más tratándose de un levita, ¿sí? Y segundo, pues cuando les brota la carne y los deseos y las pasiones desenfrenadas por los poros de la piel, pues sí, entonces tacho también para los habitantes de Gaba, ¿no? Para los benjamitas. Lo que lleva a la ociosidad, ¿no? Estaban de ociosos, la ociosidad te lleva a la, ¿cómo se llama? A estar pensando en la pasión, en el deseo, ¿no? Claro. Y lo que los llevó a eso. Pero me llama a mí mucho la atención cómo pasó lo mismo que con Lot, ¿no? Y mi duda es esta, ¿por qué también Lot, ofreció a su hija, ¿sí? Y cuidó a los ángeles? No sé si tenga algo que ver con la costumbre que cuando tú tenías a alguien hospedado,
tenías que cuidarlo y guardarlo hasta con tu propia vida. Bueno, esa pregunta fue con tirabuzón. O sea, vemos aquí una cosa. Las costumbres, no todas las costumbres están de acuerdo con la voluntad de Dios. Claro. Será muy la costumbre y todo el mundo lo haga y todo el mundo lo hará. Cuando todo el mundo lo hace se vuelve costumbre y a veces pensamos que ya es algo que Dios está avalando. Pero esas eran unas costumbres de los tiempos antiguos. Bueno, no nos vayamos lejos. ¿No hizo exactamente lo mismo Abraham cuando llegó a Egipto con su esposa Sara? Ah, sí, y dio a Sara. Dice, cuando se enteren que eres mi mujer me van a querer matar. Mejor si métete con Abimelech y dices que eres mi hermana. Si Dios no interviene, echa a perder todo el plan. ¿Sí? Sí, pero en este caso, porque sabía que el rey de Egipto sabía que si le gustaba alguna mujer y tenía marido, lo primero que hacía era matar al marido para quedarse con la mujer. Exactamente, si quería la mujer tenía que matar a fuerza al marido. Sí. Luego Lot hizo lo mismo siguiendo la vieja costumbre de ofrecer a las hijas. Luego aquí vemos al anciano que también tache guarache, lo único que le veo es que se hospedó, pero lo demás que hizo estuvo mal, porque aunque fuera la costumbre, pues él, ¿con qué derecho ofrecía a la hija? ¿Sí? Y a la concubina. O sea, por muy que fuera la costumbre, yo creo que su deber era, tanto de él como de Levita, defender a esas dos mujeres, aunque les costara la vida. Claro. Qué fácil. Esto habla aquí también, puede influir también el hecho de que la mujer era vista como un objeto nada más en ese entonces. Sí. Pero aún así creo que se estaban extralimitando. Por eso digo, no porque se haga algo costumbre quiere decir que Dios está avalando eso o que eso viniera de Dios. Eso venía de sus propias pasiones desenfrenadas. ¿Sí? Entonces, peor tantitos, si el levita era consagrado a Dios, debería de haber sido él sacrificado. Sí. Él que hubiera sido el cordero del holocausto. Sí, él. O sea, como yo les digo, todos están mal. Ahora, las 11 tribus, mal también, porque ¿con qué saña van y exterminan mujeres e hijos de Benjamín? Y luego van y exterminan mujeres y niños de Galad, ¿sí? O sea, ¿qué sangre tan fría? Otra cosa que llamaba la atención de Levita. La sangre fría con la que descuartizó a su esposa. Pero recuerden una cosa, los levitas eran los encargados de los sacrificios y para ser levita y sacrificar había que tener sangre fría. Yo creo que otro judío no se hubiera atrevido a descuartizar a la mujer. Pero estos como eran levitas estaban acostumbrados a destazar reses y animales. Pensó que era una res igual, pam, y ahora se sentía ahí de que estaba en el rastro y la hace 12 pedazos, ¿no? Entonces, adelante. Así como no había juez y no había rey en ese entonces, ¿sí? El levita pensó de qué manera se va a hacer justicia. Y él pensó que mandando partes de la esposa a las diferentes tribus, entonces ellos iban a poder hacer justicia, ¿no? Pues, tristemente, todo estaba mal. Bueno, el punto es el libro de los jueces termina con 2 ejemplos reales de tan perdido que estaba el pueblo de Israel. Primero con la idolatría de los danitas, que contratan o autonombran su propio sacerdote, etcétera. Y ahora con lo que pasa con Benjamín, que casi exterminan a una tribu, ¿no? Y digo, imagínense, eran hermanos, las tribus de Israel eran tribus hermanas, y cómo fueron capaces de exterminar casi una. O sea, esta es una historia macabra que uno diría, ¿por qué está esto escrito en la Biblia? ¿Y ustedes por qué creen que está escrito en la Biblia esto? Para que aprendamos, porque sigue, o sea, el pecado, aunque parezca descabellado, a la fecha, o sea, hay lugares donde sí se cometen este tipo de crímenes, o sea, no ha cesado, ¿no? Como que esa pecaminosidad y la falta del temor a Dios. Ahí es el punto al que iba. ¿Se acuerdan qué proverbio les dije la semana pasada? Que les dije, sin profecía, ¿qué pasa? Sin profecía no hay.
Ay, caray. Ay, caray, Sin profecía. el pueblo se desenfrena. Ah, sí. O sea, si no está Dios rigiendo tu vida, si Dios no rige la vida de una persona, su vida es desenfrenada totalmente. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se alejó de Dios y se volvió su vida un desenfrene total. Y ahí estamos viendo las consecuencias, ¿sí? De llevar una vida ignorando a Dios, ¿sí? Y tarde o temprano, ¿sí? Paga uno las consecuencias. Ahora, vemos que las 11 tribus, también Dios estaba permitiendo, era ilógico que 400,000 no pudieran con 26,000, sin embargo, 2 veces los derrotaron a la mayoría. Dios estaba permitiendo eso también porque de alguna manera también estaba castigando a las 11 tribus por haber permitido tanta anarquía, tanta apostasía. Ahí estaban las consecuencias. Es lo mismo cuando uno en su casa permite tanta anarquía, tanto pecado. Entonces, finalmente después Dios te lo revierte, ¿no? Por ejemplo, tienes tus hijos y Dios te dice, tienes que disciplinar a tu hijo cuando hacen sus travesuras, ¿no? Porque entonces tú tienes que explicarle a tu hijo, te tengo que disciplinar porque si no te disciplino, Dios me va a disciplinar a mí. Y a veces como padres cometemos el error de que no disciplinamos y después Dios nos disciplina y los garrotes que utiliza para disciplinar son nuestros propios hijos o nietos, etcétera. Es un ejemplo. Eso era lo que estaba pasando con Israel, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más comentarios que se nos haya? Me da mucha tristeza ver que 2 tribus que eran hermanas, o sea, podemos decir, es triste los pleitos entre hermanos, ¿no? También. Y eso estaba haciendo Israel también, peleando entre mismos hermanos. Fíjense lo ilógico. ¿Con quiénes deberían de estar peleando los Israel? Contra las naciones paganas que eran con las que tenían que pelear y expulsarlas. Ah, no, estaban peleando entre ellos. O sea, digo, ¿en qué cabeza? ¿En qué cabeza? Bueno, a ver, alguien más, ya cállenme. Tú léete algo que más tengas aquí de este último capítulo de Jueces. Bueno, trayéndolo a nuestros días, ¿sí? Podemos ver que realmente en las noticias podemos ver todos los días cómo la pareja mata a su pareja. Estaba escuchando en las noticias que un hombre le pegó a la mujer en la cabeza con un martillo y la dejó ahí toda tirada. O sea que vemos que realmente estamos viendo que todo esto lo que nos narra la Biblia está aconteciendo actualmente y peor cada vez peor, ¿no? Y nos pueden decir, les podemos decir, no, es que acércate a Dios, miras, su palabra es la verdad, y nos pueden decir, ay, no, mira, la Biblia es antigua, ¿no? Y estaba yo leyendo un comentario de Martín Lutero donde dice, la Biblia ni es antigua ni es moderna, es eterna y transforma vidas. Y eso es la verdad. O sea, no es un libro de temporada. Es un libro eterno, como dice, a ver, repite la pregunta otra vez. Martín Lutero dijo, ¿sí? La Biblia ni es antigua ni moderna, sino es eterna, ¿sí? Y transforma vidas. El único libro que hace eso. ¿Algún comentario Además, más? es el libro más vendido en el mundo. Más vendido, más traducido y el único que cambia vidas. ¿Quién más? Están muy calladitos. Ahora quedaron aterrados con estas historias. Ay, Sí, horrible. No es para menos. No, eso pone la piel china. Y mira, y como comentaba Leti, realmente, esto no pertenece, ¿qué sucedió esto hace 3,000 años, digamos? O sea, esto es cosa del pasado, ya no se ven casos así de atroces, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de ese, se llamaba, todavía lo recuerdo yo, quizá ustedes no, Gilberto Flores Alavés, el que asesinó a machetazos a sus abuelos? Ah, no. No, pues yo creo que el papá de él era el subdirector del IMSS en aquel entonces. Salió la noticia que habían matado a los papás de él a machetazos y resultó que fue el hijo, el propio hijo, o sea, el nieto, el que los mató a machetazos. Y así, y digo, y esto es solamente para muestra con un botón, basta, o sea, casos así de la vida real, donde hermanos, parientes y todos se dan hasta con la cubeta, ¿no? Así que pareciera que estás leyendo el libro de los jueces y estás leyendo las noticias escuchando a Gómez Leiva con tantas cosas que se ven hoy en día también, ¿no? A ver tú, Brandis, ¿qué nos compartes?
Bueno, pues yo pienso que aquí hay una doble moral, ¿no? Porque, o sea, hacen una cosa, según es un pecado, para quitarlo y cometen otro pecado. O sea, no hay una lógica en esto. Simplemente que como no tenían rey, sí había un rey, era Dios, pero no querían hacerle caso, querían hacer lo que se les daba la gana. Entonces, ellos decían, no, pues lo mejor para nosotros es esto. O sea, hacían lo que ellos pensaban que era mejor para ellos y no lo que Dios les estaba diciendo que era lo correcto. Entonces aquí empleaban una doble moral, tanto el levita como el anciano, como los benjamitas, como los de Gabá, los israelitas, todos pensaban que lo que ellos hacían era lo correcto, pero cometían otro delito igual o peor, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pues creo que aquí esto que estamos viendo en la actualidad también lo vemos y lo vivimos. Incluso hasta nosotros mismos hemos hecho, bueno, no hemos matado a nadie, pero hemos cometido algo de doble moral, ¿no? Criticamos, decimos, hacemos y no nos damos cuenta que estamos cometiendo también un pecado, ¿no? Entonces, esto nos lleva a reflexionar, a que pensemos qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que quiere Dios que hagamos. Y bueno, pues esto va de mal en peor, como dijimos, y creo que esto de los jueces, bueno, pues es un espejo de lo que estamos viviendo en la actualidad. Y bueno, pues eso sería todo. Gracias. Realmente parece que estamos viviendo la sociedad en el periodo de los jueces también. ¿Quería decir? No, nada más, gracias a Dios que estamos ahora bajo la gracia, que Jesús vino a pagar por nuestros pecados, que Jesús nos ofrece el perdón por medio de su sangre preciosa. Entonces, nosotros ahora, ¿qué nos manda? La ley mata, pero la gracia de Dios, ¿qué hace? Que perdonemos. No sé, yo lo llevo ahora acá a las congregaciones. Si un hermano llega a caer, llega a pecar, ¿sí? ¿Cuál debe ser nuestro actuar? ¿Sí? Traerlo al arrepentimiento, ¿verdad? Traerlo al arrepentimiento y no hacer leña del árbol caído. Y muchas veces nosotros actuamos como los israelitas. Algún hermano pecó, cayó y estamos juzgando, estamos criticando, como dice Brenda, estamos chismeando, ¿verdad? Para que todo el mundo se entere. Pero cuando vemos que un hermano ha pecado y nos damos cuenta, ¿qué debemos hacer? Ir a solas con él, traerlo al arrepentimiento, que él confiese, que ore. Y si nos hace caso, pues hemos ganado un hermano, ¿sí? Pero si no nos hace caso, ¿qué dice la palabra? Trae 2 testigos, vuélvanlo a instar al arrepentimiento. Si no lo hace, bueno, pues entonces díganlo a la iglesia, ¿no? O sea, a lo que yo me refiero es que ahora estamos bajo la gracia y nosotros debemos perdonar, debemos tener misericordia, ¿sí? Hacia aquellos que han caído. ¿Alguien más? Aquí respecto a lo comentado Leti, pues al principio las 11 tribus lo único que pedían era que les entregaran a los culpables para ejecutarlos pues como marcaba la ley. O sea, pero ya después se les pasó la mano, obviamente. ¿Tú, Pe, ibas a decir algo? No, pa, todo claro. ¿Alguien más? Una pregunta, bueno, no sé yo, pero por ejemplo, para evitar ese desgarriate de entre las tribus, lo que debería de haber hecho el levita era que entonces no partir a la mujer en pedazos, sino sepultarla y ya, pero él fue el que prendió la mecha mandando los pedazos a las 11 tribus. Pues sí quiso, yo creo que quiso apagar el fuego con gasolina, porque al final de él tenía mucho que ver en eso. Finalmente, sí. Él era el responsable. Bueno, yo lo que me pongo a pensar es que el suegro debe haber dicho, a ver, ¿qué otro día vienes a echarte una cubita conmigo? Nada más que regreses. Y vengas. Y vengas, le va el suegro.
Ok, mis hermanos. Yo creo que el levita lo que tenía que haber hecho era vivir con las consecuencias y no ir a alborotar a las demás tribus, ¿no? Pues sí, pero no, Desde el principio vemos que está mal el levita, desde un principio. como la gente chismosa. Ahí va con el chisme. Tú, Armandito. Iba a decir que así empiezan las guerras, tal vez con una mentira o una verdad mal infundada. Así empiezan las guerras. A pesar de que el pueblo de Benjamín era hermano de los israelitas. Dice un comentario que era un pueblo que estaba gangrenado y que por consiguiente era necesaria su amputación para que no siguiera gangrenando a las demás. Y los israelitas, que también tenían pecados, también era un pueblo que no veía la maldad. Bueno, dice un comentario que el Señor permitió estas guerras para darles a entender que estaban mal moralmente y alejados de Dios, alejados de ellos. Voy a terminar nada más dando respuesta a esto de lo que dices de las guerras. La Biblia nos da la respuesta. También en Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, pleito esposo-esposa, pleito vecino con vecino, pleito nación contra nación. O sea, ¿de dónde, en general, de dónde vienen los pleitos? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Sí? De ahí es el problema de todas las guerras. Vienen de nosotros mismos, ¿sí? De nuestras propias pasiones desenfrenadas que no se quieren someter a la palabra de Dios. De ahí vienen las guerras, ¿sí? Cuando mi carne quiere pelear, busco la manera de pelear, ¿sí? Entonces, las guerras vienen porque uno mismo, lo que hay en el corazón de uno. Aquí estamos viendo que en toda esta gente de Israel, lo único que no moraba en sus corazones era la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y cada quien hacía lo que quería, ¿sí? Bueno, ¿alguien más que quiera participar, comentar? Porque ya nos vamos, ¿eh? Ya no. Bueno, pues te paso el micrófono, Urielón, please. Sí, Juan Carlos, vamos a pedirle a el hermano Pepe Lule que nos haga favor de orar, por favor, por la terminación del estudio. Gracias. Señor, te damos las gracias por este día, Señor, te damos las gracias porque nos permitiste estar aquí reunidos, Señor, te damos las gracias porque tenemos salud, Señor. Señor, te agradezco por este estudio, Señor, por la palabra que tú nos enseñaste, Señor, que entendemos y hay que tratar de vivir contigo, Señor, porque cuando no obedecemos y cuando no hacemos caso de lo que dice tu palabra, pecamos y hacemos cada cosa que no está bien ante ti, Señor. Te pido por todos los que están presentes, Señor, que tengan una buena noche y un buen inicio de día mañana, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. 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 Bien, pues buenas noches a todos. Hasta mañana. Nos vemos. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches y que Buenas Ale noches. te mejore. Creo que te fracturaste, Ale, ¿o qué pasó con tu pie? Es lo que veía. Sí, me fracturé mi dedo de mi pie. Ah, Choqué me con digas. un muro y me lo fracturé. No sabía que estaba fracturada, pero hoy que me revisaron, me vieron que estaba fracturada y pues me enyesaron el pie.